Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este miércoles 10 de junio con el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó y todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar rengueando de dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? La primera pregunta que hace aquí Elías: ¿hasta cuándo van a andar rengueando de 2 piernas? Pepe Guataina, con 2 patitas, Pepe Guataina. Aquí quiere decir, queridos amigos, en la narración nos va mostrando, es la lucha que siempre nosotros tenemos hasta hoy en día en cuanto a la idolatría y lo que Dios es verdaderamente para nosotros. O nos vamos detrás de los dioses paganos, nos vamos detrás de la idolatría, nos vamos detrás de aquellos elementos humanos que nosotros consideramos al final de cuentas nuestros propios baales, nuestros propios dioses. Entonces por eso aquí dice: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir rengueando con las 2 piernas? Porque por una parte, que Yahvé es nuestro Dios, que el Señor Dios está con nosotros, que nosotros vamos detrás de los valores y principios que nos ofrece el Señor. Pero por otra parte, un lado allá detrás de los Baales. ¿Y quiénes son los Baales hoy en día, queridos amigos? No son simplemente las pequeñas imágenes o otras cosas que tantas veces se nos hacen creer. Los verdaderos Baales son, queridos amigos, como decían los obispos latinoamericanos, el poder, el placer y la plata, las 3 P. Atención, vamos a seguir rengueando porque por una parte decimos que creemos en Dios, pero por otra parte también no nos alejamos y no nos dejamos de seducir por las cosas del mundo, el poder, la plata, el placer. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.